mesa muy potente, muy importante. Vamos a profundizar el tema Venezuela. Tenemos una nota además muy linda con una escritora argentina-venezolana que vio todo el proceso de lo que nos pudo haber pasado a nosotros. Lo tenemos a Enrique Lozada García. ¿Cómo estás, Enrique, del comando de campaña de Corina Machado? ¿Cómo te va? Bien, la verdad bastante preocupado escuchando las últimas declaraciones y viendo las últimas acciones que hemos visto por parte del régimen de Nicolás Maduro de utilizar una táctica que ellos han usado muchas veces, que es armar a civiles como grupo de contrachoque cada vez que la oposición convoca pacíficamente a las calles. Pero a diferencia de otras ocasiones, este 9 de enero estamos llamando a todos los venezolanos en todo el mundo a hacer respetar nuestra voluntad popular que fue expresada el pasado 28 de julio cuando Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales con más del 60% de los votos. La tenemos a Adriana Flores conectada y a Mori Ponzowi o Adriana Flores. Adriana Flores, ¿cómo estás? Adriana Flores también es jefa del comando de Venezuela. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, noticias muy inquietantes. El secuestro del yerno de Edmundo González. Un secuestro por parte de encapuchados como la dictadura argentina, ¿no? Un secuestro en plena calle, él iba a llevar a sus hijos a la escuela. El amedrentamiento de la mamá de Corina Machado, que tiene 84 años. ¿Qué estás viendo hoy? Mira, estas son señales de un régimen que ya está de salida, de un régimen que ya está absolutamente débil. Y es porque es la única opción que les queda, es el miedo. Porque ya han perdido los apoyos desde la ciudadanía, los apoyos internacionales, incluso el quiebre desde las Fuerzas Armadas. No por nada han hecho estos movimientos estos últimos tiempos de mover distintos rangos militares simplemente por la sospecha, o de encarcelarlos simplemente por la sospecha de alzamiento. Y por supuesto lo que ha sido el secuestro, mejor dicho, del yerno del presidente Edmundo González. Eso es gravísimo, Adriana. María, Eso es gravísimo. Eso es común que suceda así a plena luz de... ¿Qué persiguen con el secuestro del yerno de Edmundo González? Por supuesto, es una manera de chantajear al presidente para evitar que ingrese al país como corresponde, que es el 10 de enero, que asuma pues la posesión como presidente constitucional y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es un apriete. Vos decís que es un apriete. Sí, básicamente. O sea, ellos están haciendo todas las jugadas sucias a las que están acostumbrados a hacer para evitar a toda costa de que la transición se dé, pero es que hagan lo que hagan, va a pasar. Bueno, vamos a escuchar más a Maduro, después lo quiero incorporar a Maximiliano Ferraro, que vino acá, diputado de la Coalición Cívica, vino por otro tema, pero lo quiero incorporar para que opine sobre esto, que es, es el tema del día sin ninguna duda y nos tiene atrapados. Lo escuchamos a Maduro. Para proceder de inmediato con este decreto presidencial a convocar y activar la Organización de Defensa Integral de Venezuela, al órgano de defensa integral de Venezuela, las ODI, que es el órgano superior a nivel nacional, para que se activen desde hoy mismo en la noche, durante los días 8 y 9 a nivel nacional, y la ODI activada integralmente en todos los estados, municipios, parroquias y comunidades, garanticen lo que va a ser la victoria ejemplar de la paz de Venezuela en estos días que están por venir. Enrique, Adriana, ¿qué es la ODIV? Uno de los tantos cuerpos que el régimen ha creado justamente como contrachoque. Esto es normal. En Venezuela existe algo llamado los colectivos, que también son grupos de civiles armados criminales, la mayoría que son utilizados para reprimir de manera externa del régimen, para no utilizar los cuerpos tradicionales de represión del Estado. Dicho eso, tenemos información de que actualmente varias ciudades del país se encuentran bajo el asedio de estos cuerpos del régimen, y aún así el mensaje que recibimos por parte de la población son grafiteadas en varias calles de Caracas que dicen el 9 de enero es ya.
el 10 de enero a Summit Mundo. La valentía de los venezolanos se va a demostrar en las próximas horas cuando salgamos a acompañar a la líder del país, María Corina Machado, en lo que va a ser una marcha que estoy seguro va a ser histórica. Vos es que me hace acordar, bueno, vos es que en Cuba, bueno, yo viajé hace varios años, los chicos chiquititos reciben entrenamiento militar en las escuelas, por supuesto también los adolescentes. Maxi Ferraro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bienvenido. Una mirada sobre esto y también sobre, sé que lo estás denunciando al gobierno de Milei por otros temas, pero una mirada sobre cómo está actuando el gobierno de Milei con respecto a Venezuela. Mira, yo creo que el comportamiento que ha tenido el gobierno nacional con respecto a Venezuela es un comportamiento que nosotros acompañamos y creemos que es lógico. Como bien sabes, tuvimos opiniones muy divergentes en otros comportamientos que tuvo en el plano internacional el gobierno de Javier Milei con la anterior canciller y el actual canciller, pero en esto me parece que hay que poder rescatar el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo de la República de Venezuela. Y como bien decían, me parece que estamos frente al último manotazo de ahogado de un psicópata, de un dictador. De un psicópata. Que no sí, solamente claro. ha puesto en jaque la democracia en Venezuela, sino el funcionamiento institucional republicano, porque en Venezuela no funciona el poder judicial y no funcionan los distintos poderes del Estado. Además, el psicópata, esto es lo que dicen los especialistas en psicopatía, ¿no? Es un experto en mentir, es un actor, es un experto en dividir a la sociedad, sí, ¿no? Se especializan en eso. Y a ver, y yo creo que es importante esto, ¿no? Que bien decían acá, creo que es importante acompañar a Venezuela y al pueblo venezolano estos días, que es preocupante lo que escuchábamos recién de Maduro de llamar a armarse a la ciudadanía o a estos grupos paramilitares. Bueno, lo que dijo Cabello, ¿no? Exactamente, También. y hay que decir, digamos, cuando Diosdado Cabello dice lo que dice de los cuartitos, digámoslo con todas las letras, ese es el Helicoide, el mayor centro clandestino de detención que hoy existe en toda la región donde se cometen las peores atrocidades y violaciones de los derechos humanos. Dijo algo más, Maxi, de neutralizar aviones. Está hablando de los presidentes que vienen, entiendo, a la asunción del nuevo presidente, que es Edmundo González, ¿no? Vamos a escucharlo. Bueno, habló en un momento, después ya lo vamos a buscar, ahora lo tenemos, de neutralizar aviones. La línea X le vende los pasajes, ellos saben a quién están transportando. Están transportando a unos terroristas que quieren invadir este país. Esa línea comercial tendrá su responsabilidad. Ahora ellos deciden violar el espacio aéreo, estarían corriendo un gravísimo riesgo. El espacio aéreo de los países está resguardado, asegurado. El espacio aéreo de Venezuela cuenta con un sistema de radares extraordinario. 2013 sería que se aprobó una ley que permite la neutralización de aviones que no se reporten. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene amenazas de todo tipo. Yo no creo que ellos se arriesguen a eso. El espacio aéreo de un país, y eso demostraría aún más la tesis de lo que vienen es a invadir un país. Yo les recomiendo, o sea, si viene un avión particular. Yo les recomiendo que no se pongan a inventar. Que no se pongan a inventar. Capaz o para resguardar que eso pueda suceder. Y si vienen varios aviones pequeñitos. A nosotros nos ampara la ley, nosotros tenemos varios aviones grandotes que salen y dan una vuelta y resguardan todo el territorio nacional. Yo pensaba, Jean Libaris, qué tremendo los periodistas que tienen que entrevistar a este tipo de sujetos, ¿no? Vos fijate que la periodista en ese momento se sobresalta, tiene Sí. miedo de preguntarle o de repreguntarle. Sí, claro, tiene Usted miedo, sería capaz obvio. de derribar, de secuestrar y se quedó. Tengamos en cuenta que hoy salió un informe, después lo vamos a detallar con más tiempo. Ahora, porque hay 9 periodistas detenidos. 9 periodistas 9 detenidos. periodistas detenidos. Bueno, ahora lo vas a detallar. Quiero incorporar a una analista, una novelista, les diría, una escritora, una intelectual, porque además, dicho sea de paso, ningún intelectual kirchnerista se pronunció sobre el tema, ¿no? Ningún intelectual relevante, no sé si... No, nadie. Acordate cuando Cristina Fernández de Kirchner en su alegato, en su defensa, decía: me resisto a que detengan a alguien por estar en la libreta, por ser amigo de alguien. Me acuerdo, bueno, sí, acaban sí. de llevarse encapuchado al yerno de González Urrutia. Cristina no dijo nada. Ahora es criminal que no digan nada, ¿no? Bueno, la tenemos a Mori Ponzowi. Mori Ponzowi, para quien no la conoce, es una
gran escritora argentina, una gran intelectual. Bueno, ha escrito en La Nación muchas columnas y ha ganado varios premios por sus trabajos literarios. Mori, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Encantada de verte, de estar aquí. Además, es una amiga, Mori. Mori, vos viviste en Venezuela, naciste en la Argentina. ¿Cómo estás viendo lo que pasa y cómo es que Venezuela se convirtió en esto, ¿no? En este narcoestado? Yo viví casi toda mi vida en Venezuela, viví 27 años en Venezuela, me crié ahí, hice el colegio, la universidad. Es inconcebible e inverosímil lo que está pasando, y lo increíble es que 26 años después o 27 años después nos siga pareciendo inverosímil que haya sucedido eso en ese país y que cada vez esté la situación más grave, a un punto de desparpajo tan grande, porque digamos que en las elecciones anteriores no había manera de demostrar, ¿verdad? La oposición no tuvo manera de demostrar fehacientemente y el gobierno pudo haber truncado las actas o qué sé yo, pero esta vez el gobierno no mostró nada nunca y la oposición lo mostró. Entonces ya no hay manera de que, no importa cuál sea tu ideología, seguir defendiendo un gobierno que no ganó y que hace 27 años que se perpetúan en el poder. O sea, ¿cómo llamarle a algo que hace 27 años que están ahí? Mori, vos viviste muchos años, como contaste, creo que 27, ¿no? También en Venezuela y te educaste ahí. 26. 26. No sé años viví ahí, y viviste muchos años aquí en la Argentina. Nosotros casi estábamos por ser Venezuela, íbamos rumbo a eso. ¿Qué diferencia una cosa de la otra? Sí, yo no creo que el pueblo argentino hubiera permitido que pasara aquí lo que pasó allá, por más tendencias filokirchneristas que hubiera, porque pienso que con la experiencia de la dictadura que tuvimos aquí, en algún momento habrían reaccionado y se habría evitado eso. Creo que el pueblo argentino es un pueblo tremendamente aguerrido. Nadie se calla nada, todos vivimos. Y no es siempre... así en Venezuela, no es así. No, bueno, en Venezuela no era así, y yo creo que en parte por eso han podido también mantenerse en el poder, y después ahora tienen todas las Fuerzas Armadas de su lado. Claro. Bueno, a ver qué dice Enrique, ¿no? Enrique, ¿qué decís de lo que dice Mori? Enrique Lozada García. En mi caso particular, yo nací ya en la Venezuela de Chávez. Yo nací en una Venezuela de Chávez que yo recuerdo una mujer como María Corina Machado, que no lidera la oposición, diciéndole en su cara que expropiar era robar. Una mujer que demostró mucha valentía, pero con un gobierno chavista que contaba con las mayores reservas de petróleo y con un barril de petróleo en precios históricos. Con dinero, evidentemente, hubo mucha organización. La Marea Rosa financió justamente a muchos gobiernos de la región y el chavismo recibió un respaldo popular increíble, tanto en las urnas como a nivel internacional, en parte financiada por este populismo que destruyó al país. Entonces, decir que en Venezuela no se ha luchado por esta causa, en parte es tampoco entender muy bien de dónde viene esto, o entender capaz de que el pueblo venezolano aceptó ciertas cosas, como también en su momento el pueblo argentino aceptó cosas por parte del kirchnerismo. Pero el punto acá pero acá nunca se llegó, Enrique, a secuestrar gente en democracia, ¿no? Por suerte no, porque la verdad el componente militar acá juega un rol muy importante en Venezuela. Acá hay 9 periodistas secuestrados. Jean Libares tiene la información, el informe de la OEA, que es muy fuerte, muy potente. Sí, exactamente. Hicimos un breve resumen, un breve raconto con la producción, porque son cerca de 45 puntos importantes en los cuales se destaca, por eso fue comunicado hoy por los Estados Unidos, terrorismo, entre otras, más allá de prisiones políticas, de prisión política. Antes, durante y después de la elección hubo una estrategia represiva coordinada, consiste la OEA, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado, lo que decíamos, existieron detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras. Son solo algunos que vamos repasando, son más de 25. Al menos 7.7 millones de personas huyeron del país desde el año 2015. Las organizaciones de la sociedad civil registraron 1.542 detenciones, esto desde el 28 de julio de 2024 en adelante de las elecciones, y se detuvieron al menos 9 periodistas. Es un modo de resumen, ¿no? Y por último, entre el 28 y el 30 de julio, esto es lo más lamentable después de las elecciones, en esas revueltas que vimos en las calles de toda Venezuela, murieron 25 personas. Todas estas víctimas, Laura, murieron
por arma de fuego. Y la trayectoria de los proyectiles, según los peritajes, como leen ustedes ahí, permite concluir que fueron disparados con intencionalidad letal. Es decir, aquellos militares o paramilitares que respondían a Maduro dispararon a matar. Dispararon a quemarropa, ¿no? Un régimen criminal. Maxi. Sí, también a mí me gustaría, digamos, porque bien decíamos, ¿no? Es preocupante y denunciar la detención ilegal del yerno de Mundo González. Sí, no, es el hostigamiento que está teniendo la madre de Corina Machado, pero también esto, denunciar la desaparición que se dio a las 5 de la tarde de Carlos Correa. Carlos Correa es un defensor de los derechos humanos, lidera la ONG Espacio Público y está desaparecido en Caracas, Venezuela, desde las 5 de la tarde. O sea, sumar a la denuncia no solamente de estos periodistas, de la madre y el yerno de Edmundo González y Corina Machado, esta desaparición que se dio a las 5 de la tarde, y me parecía importante también hacer esta denuncia, digamos, porque por supuesto el régimen dictatorial de Maduro esconde todas estas noticias. Sí, ¿no? obviamente. Bueno, hiciste un muy buen agregado, porque es como una especie de pesadilla que se va incrementando, ¿no? Adriana Flores, ¿qué significa? Digo, porque yo veo que en esto hay dos miradas, ¿no? La optimista y la pesimista. Maduro va a caer o Maduro va a seguir sometiendo a la sociedad venezolana y va a continuar en una especie de cubanización. ¿Qué pensás vos? Mira, yo soy la representante del gobierno electo aquí en Argentina y por tanto conozco de entrada cuál es la estrategia, obviamente no toda, pero la estrategia, o sea, lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido trabajando, y en ese sentido, sí, aquí no es que hay una mirada optimista de las cosas, aquí hay una mirada realista de las cosas. Hay que mirar la foto completa y ver todo lo que se ha logrado, que hace apenas un poco más de un año en Venezuela no estábamos hablando de transición. Logramos hacer la primaria donde María ganó con el 93% de los votos, logramos tener fiscales en todos los centros electorales, una campaña sin dinero, donde hubo una organización ciudadana de tal manera de que estuvimos presentes en cada una de las municipios de Venezuela y de las ciudades alrededor del mundo, y lo que es más increíble aún, que fuimos capaces de demostrar la victoria de Edmundo González a través de las actas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos el panorama completo nos damos cuenta que lo único que le queda al régimen de Nicolás Maduro es la fuerza bruta. Por eso es que el uso de las Fuerzas Armadas, y sin embargo, y ahí yo quiero hacer un hincapié muy importante respecto a las Fuerzas Armadas, es que, en primer lugar, los centros electorales donde votaron los militares ganó Edmundo González. En los centros de votación logramos tener gran parte de las actas gracias a los militares. A los militares, esto lo comentaste el otro día. Mori, te quiero hacer una pregunta un poco más personal pero política. ¿Por qué vos decidiste venir a Argentina por lo que pasaba en Venezuela? ¿Por la situación política? ¿Y qué fue tu disparador? No, bueno, hacía muy poco que estaba Chávez en Venezuela, hacía un año que estaba Chávez en Venezuela, pero para todos nosotros teníamos en la memoria la noche o la madrugada en que empezaron a sonar los teléfonos en las casas porque él había dado un golpe de Estado a un gobierno democráticamente electo. Y yo me acuerdo que sonó el teléfono, prendí la televisión y fue el horror de ver a 3 militares, me parece que eran 3 o 4, pero Chávez era el que hablaba, y habían tomado Miraflores, habían tomado el poder, habían tomado todos los canales de televisión, las estaciones de radio. Después empezaron a sonar aviones, porque así como aquí está Aeroparque, allá está La Carlota, y desde donde yo vivía, pero Venezuela, Caracas es una ciudad más chiquita que Buenos Aires, entonces desde muchísimos lugares se escuchaban los aviones, que serían aviones de guerra, no sé qué, saliendo y aterrizando en La Carlota. O sea, imagínate, era de pronto estar como en una guerra. En una guerra. Es que es muy importante lo que estás aportando, Mori, porque la gente se olvida de que esto empezó con un golpe de Estado. Ale Cancelare. A Chávez lo metieron preso y años después lo indultaron. Entonces, una persona que llega al poder y que ha dado un golpe de Estado a un gobierno democrático y que está apoyado por las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que se puede esperar? O sea, yo no decía antes que el pueblo venezolano fuera pasivo, sino que me preguntaba si el kirchnerismo aquí hubiera llegado. Yo a no este creo punto que hubiera pasado acá, porque para empezar aquí las Fuerzas Armadas están
destrozada. Claro, Eso ya claro. lo sé. Ale Cancelare. Bueno, haciendo referencia al kirchnerismo, hoy hablé con un exfuncionario del gobierno de Cristina y de Néstor, Sí. que tuvo mucha incidencia en el tema Venezuela, Ujú. y le pregunté sinceramente, no van a hacer nada, no están Es discutiendo increíble, de o este sea, tema. Tengo confianza anterior como para preguntárselo como si habláramos nosotros en un Sí. trabajo de producción. Y me dice que la atrofia y el miedo que hay para imponer una discusión es tan grande que nadie quiere pasarse como pro venezolano anti-Maduro. Entonces se quedan callados. Le pregunté, ¿y Cristina no le preguntan si va a dar una orden? No, ¿cómo le vamos a preguntar eso? Vos sugerís, me dice este exfuncionario. A ver, no te digo que me cuentes tu fuente, pero este exfuncionario es cercano a Cristina. Hoy es cercano a Cristina, por Es del supuesto. Instituto Patria. No, no es del Instituto Patria. Pero es cercano. Complejo Unión por la Patria. Bien. En el country Unión por la Patria viven un montón. Uno de ellos es él. Bien. Entonces, lo que me dice, ¿cómo ves si hablamos con Kicillof? A este nivel llegan, es decir, Bueno, porque no Kicillof no tienen dijo nada manera tampoco. No, tampoco dijo de nada. definir una estrategia. Entonces yo le sugerí que hablara con un par de funcionarios de Kicillof que yo sé que en privado están queriendo sacar a la luz una discusión con respecto a Venezuela. Hay dos personas solamente que ya están a los gritos diciendo, che, hablemos del tema. Ay, y se pueden decir Uno esas es dos. Sí. Sergio Massa, Ajá. que ya lo ha Bueno, dicho, sí. y el otro es el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también Mirá. ya lo ha dicho, y lo ha dicho públicamente. El resto, ¿Y Kicillof silencio, qué y es piensa? este miedo. ¿Qué piensa de Venezuela? No lo sabemos. No lo sabemos. Realmente no se sabe lo que piensa Kicillof de Venezuela. Muy bien. Bueno, veremos lo que sucede, ¿no? Que veremos lo que sucede, sí, el jueves y sobre todo el viernes, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Mori, muchísimas gracias por habernos acompañado. Beso grande. Beso grande y gracias también por darnos tu testimonio, ¿eh? Gracias a ustedes. Ya veremos qué pasa. Enrique Lozada García, muchas gracias. Adriana Flores, gracias por ayudarnos a pensar en este tema. Muchas Gracias a gracias ustedes. a todos. Y fuerza. Sí, y fuerza, porque la verdad que es una situación profundamente difícil. Maxi Ferraro, la coalición cívica hizo un par de denuncias. Contanos. Sí,